Creo que en el cambio se nos quedaron por ahí varios muchachos y muchachas. No, creo que muchacho, dos. Pero bueno, ya está por el grupo de WhatsApp el link también. Entonces ahí ya está. Bien, ya estoy grabando, entonces si tienen algún problema, tranquilos que yo después les comparto la grabación, no hay ningún problema, tampoco pues es que tengo que tomar la clase y si voy caminando, no, desconéctense por favor, que pronto por ahí algo sucede, Dios no lo quiera. Obviamente lo que sí les deseo es que les vaya muy bien de retorno a casa. Bien, entonces estábamos acá, listo. Voy a darle doble clic acá, arreglos. Acá entonces voy a ir acá a las propiedades, no sino a Tools Options para incrementar un poquito el tamaño de fuente que está muy bajito. Listo, y ahí estoy. Cerrar este. Entonces voy a declarar un arreglo y vamos a declararlo. Mm, y escribirlo. Entonces, vemos que, por ejemplo, queremos declarar un arreglo de dimensión 10 y lo vamos a dejar de tamaño entero. Puedo también manejar o necesito manejar a i, que es la variable de iteración. Entonces, de esta manera ya declaré mi arreglo. Ahora, lo que nosotros podemos hacer para cargar el arreglo es, por ejemplo, decir, no lo van a hacer ustedes, por favor, arreglo de 1 va a ser igual a input box, ingrese el primer elemento, ¿cierto? Ingrese el valor. Arreglo de 2, ingrese el valor. Arreglo de 3, ingrese el valor. Arreglo de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Y así queda cargado todo el arreglo. Pero ¿y si no son 10, de dimensión 10 elementos, sino que son 100? Pues no lo vamos a hacer uno por uno. Es ahí donde nosotros necesitamos la estructura repetitiva. For. Entonces acá yo le digo for i desde 1 a 10. Y aquí dentro del for le voy a decir que el arreglo en i no es en 1, no es en 2, es en i porque vamos a cargar todo el arreglo. Eh, índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nosotros sabemos que eso lo hace i. Cambia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí le vamos a decir input box, ingrese el valor, por ejemplo. Nixie. Ahí ya tengo cargado mi arreglo. Hasta aquí, solo el cargue el arreglo. Lo estamos haciendo de manera dinámica. ¿Alguna pregunta? Profe. Gracias, Mike. Señora. ¿Sí me escuchas? Sí, señora. ¿Habría algún problema en que yo le dé una dimensión diferente arriba al arreglo y acá abajo hiciera el for hasta otro valor? Ahí se desborda si lo tenemos definido en 10 y, por ejemplo, yo le digo que 50. Acá. Él se desborda. Entonces, claro, no tiene los otros elementos. Y si yo estoy haciendo algo en él, entonces va a decir, no, espere. Y empieza a botar unos datos que nada que ver, nada que ver. Pero, por ejemplo, yo aquí podría tomar simplemente las posiciones impares y que se llene con algún número. Por ejemplo, necesito que sean pares. En los impares que se llenen los pares o en los impares impares y en los pares pares. Llenar el arreglo. Nosotros podemos hacer eso. O sea, podemos manejar fragmentos del arreglo. Eso sí lo podemos hacer. Pero em, ya cuando nos empieza a dar valores raros, entonces ahí sabemos que hay un problema es acá, en el for.
porque lo que hace es que él empieza como a llenar unos datos rarísimos ahí en las posiciones que supuestamente estamos manejando y que no se deberían manejar, o que no estamos totalmente, o que no las estamos trabajando, pero que después estamos haciendo un llamado. Listo, profe, gracias. No a ti. Ahora escribamos ese arreglo. Entonces, acá le vamos a decir que lo haga, pero en el listbox que acabamos de crear. Entonces, listbox 1.addItem, aquí está, arreglo I. María Fernanda, permítame un segundito. Listo. Miremos cómo queda el arreglo, o sea, cómo lo va a escribir. Entonces acá yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y él acá me escribe el arreglo. Esa es una escritura, un cargue de un arreglo dinámico. Y vuelvo y tengo el código. Pero ahora vamos a hacerlo también con la ventana inmediato. Entonces acá en View vamos a activar Immediate Window o la ventana inmediato, Control G, me aparece a mí. Y vamos a imprimir acá, vamos a escribir acá el arreglo. Entonces acá le voy a decir debug.print arreglo. O sea, esta ventana inmediato solo me sirve a mí para mostrar datos, no para cargar datos, solo para mostrar los datos. Entonces, lo podemos hacer aquí en el listbox, lo podemos hacer en un debug, por ejemplo, acá en la parte inferior, lo podemos hacer en un text, lo podemos hacer en un label. La salida de los datos lo podemos hacer bajo o en cualquier objeto. Si yo lo voy aquí correr, entonces, ok, ingresé el valor, carga el arreglo, acá le doy salir, aquí voy a mi ventana inmediato y aquí quedó cargado todo el arreglo. Escrito, ¿sí? Entonces es otra ventana que nosotros podemos manejar y no solo en arreglos, también en estructuras repetitivas. Ya como, digamos que empecemos o lo que no se nos facilite a nosotros como programadores, ya sea en el I, ya sea en la ventana inmediato. Pero también lo vamos a hacer con la hoja de cálculo. Entonces aquí vamos a ir a Excel, vamos a ir a nuestra primera hoja y vamos a llenar unos datos acá, que lo podemos hacer con la función de aleatorio.entry. Entonces acá yo le digo, por ejemplo, que queremos los números entre 10 y 100. Y vamos a hacer un arreglo de 10. Acá lo que voy a hacer es simplemente lo informático para no confundirme mucho. Hasta acá dejo unos datos, como es aleatorio, para que no me sigan quedando aleatorios. Control C, Control V. Y le digo que pegue los valores. Saben el manejo de la función, ¿cierto? El aleatorio.entry. Tiene límite inferior, por ejemplo, en este caso 10, punto y coma o coma, como lo tengan ustedes configurado, y 100. Límite inferior, límite superior.
Y para que los datos no queden aleatorios, o sea, no se empiecen a ejecutar cada vez que nosotros hagamos un movimiento en la hoja. Entonces, lo que hice fue darle control C, control V, y acá le digo que pegue los valores. Voy a cambiar el Excel a español. Bien, listo, tenemos esos datos. Entonces, lo que yo les decía ahorita, para nosotros esto está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero están en fila 1. Nosotros siempre que hagamos recorrido, lo hacemos fila, columna. Entonces, este dato para nosotros está en 1,1. Esto está en 1,2. Esto está en 1,3. Esto está en 1,4. En 1,5, en 1,6, en 1,7, en 1,8, en 1,9 y en 1,10. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos acá como índice. Tenemos la unión porque lo estamos trabajando como celda de fila y de la columna. Entonces, cuando nosotros vamos en 5, cuando nosotros vamos a trabajar entonces ya esos arreglos acá en la programación, pues nosotros le tenemos que decir en qué fila y en qué columna van a estar van a estar los datos. Entonces acá, por ejemplo, voy a eliminar un momentico. Ah, bueno, esto mejor lo dejo en un bloc de notas para subirlo ahorita. Entonces, acá en arreglo, yo le voy a decir que en la hoja 1, ¿cierto? En mi caso, bueno, hoja 1, punto, y le vamos a decir sheet, perdón, eh, punto cells, y aquí entre paréntesis colocamos la fila, que es 1, coma, y cerramos. Entonces, ¿qué es lo que está o qué es lo que va a hacer él? Que lo que estamos haciendo acá es invocando la hoja 1, las celdas cuáles. La 1, y aquí empieza a variar. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 y 1, 10. Y lo que estamos haciendo es asignándole esos valores al arreglo I. Bien, si nosotros queremos mostrar esos valores en la hoja de cálculo, entonces de la misma manera nosotros le vamos a decir acá en la hoja 1, punto cells, entonces acá, por ejemplo en 5, yo lo voy a hacer en 5, coma i, punto value de los valores, igual al arreglo i. Voy a desactivar un momento este y voy a desactivar este momento. Yo no tengo hoja 1 porque está en inglés. Yo lo que tengo es acá sheet 1 o sheet 1. Entonces, 1. Y miren que ya cambió altas y bajas. Ya la reconoció. Y lo mismo acá, entonces dejo mi hoja 1. El nombre que ustedes tengan acá de la hoja se debe escribir allí. ¿Sí? Si nosotros colocamos el nombre de contabilidad, bueno, no, de probabilidades, entonces ahí, acá tiene que decir probabilidades, probabilidades. Tiene que llamarse de esa manera. Voy a darle correr a mi arreglo, a mi programa, y miren que lo carga y lo escribe aquí en 5. Todo el arreglo ya lo escribió. Entonces, lo tomamos, lo cargamos, datos estáticos, y acá lo estamos escribiendo.
De esa manera nosotros ya los podemos manejar como estáticos. ¿Qué es un arreglo estático? Un arreglo dinámico. Cuando en tiempo de ejecución nosotros podemos modificar datos, como lo hicimos ahorita con el input box, eso es dinámico. Y en este caso que nosotros no podemos o no tengo la manipulación, lo podemos hacer, pero no damos la manipulación de esos datos de entrada, es estático. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos trabajar desde Excel y hacia Excel, en la parte de los arreglos. ¿Esta partecita quedó clara? No, profe, ¿me la podría repetir? Acá, Sí, bien. Entonces, la entrada en Excel. acá, la entrada de los datos, entonces la estamos haciendo. Ya sabemos que aquí viene el arreglo I, ¿cierto? En ser, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 y en 10. Y aquí lo que hago es primero darle el nombre de la hoja, el que tenemos acá, nombre de la hoja, seguido las celdas, punto cells, y aquí le decimos de 1 I. Entonces, ¿y quién es? Es la iteración en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los valores de I. Entonces, ¿cuál es el primer valor que él va a tomar? Lo que está en la fila 1, esto es fila y esto es columna. Entonces, toma a 1 acá. Está 1 y se va moviendo. 1, 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 y 1, 10. ¿Dónde quedaron almacenados esos valores? En arreglo I. Quedaron todos almacenados. Y cuando los vamos a escribir, lo hacemos básicamente de la misma manera. Sheet, en la misma hoja. Cells, y aquí le estoy diciendo en fila 5. Acá. Si yo quiero que queden 2, pues le doy el 2i, 3i, 4i, 5i, pero acá estamos moviendo la fila, la columna. 5i, entonces en 5.1, en 5.2, en 5.3, en 5.4, en 5.5, en 5.6, en 5.7, en 5.8, en 5.9 y en 5.10, escriba lo que usted acaba de cargar aquí en la parte inferior, superior. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Vale. Por ejemplo, si lo voy a hacer la escritura a la hoja 2 y lo voy a dejar en 3. Por el programa, acá le digo arreglos y miren lo que hizo. Trae los datos que tenemos en la hoja 1. Bueno, acá tengo que darle interrumpir. Trae los datos, el 80, el 68, el 59. A ver, el 80, el 68, el 59. De las celdas aquí 1i, listo, y lo hizo bien. Acá le estoy diciendo en la hoja 2, las celdas en 3i. Perdón, perdón, perdón. Claro, no, ahí quedó bien. Lo que pasa es que tenía aquí corrido el arreglo. Nuevamente lo voy a hacer. Me pasa mucho. ¿Qué arreglos? Salgo, entonces empieza desde el 92, 85, 67 y ahí está todo el arreglo. Ya lo pasamos a otra hoja, pero tiene que estar creada. Podemos cargar entre hojas, llevarlo a otras hojas, bueno, en fin, es muy, muy sencillo el manejo o la vinculación que nosotros hacemos Visual Basic Excel con arreglos, que me parece muy Pero interesante, y con una matrices. consulta, ¿eso se Sí. puede llevar entre libros? Sí, pero los tienes que tener abiertos y tienes que darle el nombre del libro, pero ya es, O o sea, se acá puede. tiene que ir otra invocación, otra línea aquí un poquito más larga, donde se invoque el libro y se pueda manejar simplemente, pero es una línea más larga. Gracias, profe. Esas yo se las comparto más adelante, porque la idea, por ejemplo, es que
Cuando creemos formularios, que también los podemos llevar a diferentes libros. Pero sí, eso lo podemos hacer, claro que sí. Listo. Estático y dinámico. ¿Qué les hemos hecho a los datos? Nada. Solo los hemos capturado y los hemos escrito. No hemos hecho nada más. ¿Listo? Ahora vamos a empezar entonces con un taller. Entonces, acá está el taller. Taller arreglos 1. Igual, ¿no? Yo puedo cargar mi arreglo en Visual. Yo puedo hacer un input box acá, divinamente, y llevarme los datos y mostrarlos en Excel. Lo puedo hacer y traer los datos desde Excel y mostrarlos en un listbox o en un debug. Lo puedo hacer también. ¿Sí? Puedo mezclar también donde quiero representar, cómo se quieren visualizar, cómo los quiero visualizar, los datos. El primer ejercicio dice, escriba un programa para introducir 8 números enteros en un arreglo llamado TEM. Al introducir cada número, súmelo a un total. Después de introducir todos los números, despliegue los números y el promedio. Pero me dice que debo introducir los números. Como es un arreglo de 8, pues hagámoslo entonces con el input box. No lo hagamos desde Excel. Voy a eliminar todo esto. Lo voy a hacer en el mismo botón. Si ustedes quieren, por favor, generen otro botón para que pues, les quede un poquito más organizado los ejercicios que después vamos a entregar. ¿Todos vamos bien con el tema de los arreglos? Bueno, ahorita que empecemos los ejercicios me imagino que van a salir un poquito más de dudas. Bien, entonces acá me dice que se llama TEM y que es de una dimensión 8. Necesitamos ahí, necesitamos un acumulador y necesitamos el promedio. Y vamos a decir que es tipo entero. Ah, perdón, no. De tipo decimal, doble. Suma, lo inicializo de una vez en 0. Ah, perdón. Enteros. Yo estoy mal, enteros. Sí, es entero. Bien. Arranco con el for. No a 8. Entonces le digo a temp y para que se cargue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Igual a, aquí le puedo decir a val input box. ¿Recuerdan para qué es este val? Que es el value. Que si, como vamos a hacer la suma, si yo cargo los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la suma me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque lo que hace es concatenar. Entonces acá le estoy diciendo, no, son valores. Acumulador. ¿Más quién, muchachos? Temperatura. Muy bien, la temperatura, pero es todo el arreglo, temp y todo el arreglo. Entonces, acá se acumulan todos los valores que se ingresen acá. Todos se van acumulando acá. Y el promedio, pues ya sabemos que será igual a la suma sobre 8.
Entonces, podemos hacerlo en el list, o podemos hacerlo en el debug, o podemos hacerlo en el Excel, la salida de los datos. Hagámoslo de las tres formas. .print, temp i. Listbox, no es necesario que lo hagamos en las tres, ¿no? Ustedes escogen cuál quieren. Add item. Y si lo queremos hacer entonces en Visual Basic, entonces le decimos el nombre de la hoja, dejémoslo por ejemplo yo lo voy a dejar en la hoja 2, entonces le digo dejémoslo en 5, por ejemplo, coma ahí, que me escriba el arreglo. Y acá le digo 5i, pero punto value. Le digo igual, temp i. Y acá debajo, entonces le puedo decir en un message box o en el list box o en el debug. Que lo voy a decir, por ejemplo, en el list box. Voy a decir que escriba promedio. Promedio. Y acá le voy a decir la hoja 2 en la celda, por ejemplo, 6,1. Escriba el promedio. Y en 6,2 que escriba solo promedio, solo la variable. Voy a dejarle el value, pero creo que aquí para este string, para esta cadena, no necesito el value. Si lo quiero hacer en el debug, pues es muy parecido a este, ¿no? Voy a correrlo para saber que está bien, para que ustedes, pues, si lo están transcribiendo, pues lo hagan. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me dice arreglos, me dice promedio 4, me toca dejar promedio como decimal para que me dé el 4.5. Voy a ir al Excel, acá voy a la hoja 2 y aquí me dice lo mismo, el arreglo, me dice la palabra promedio, me dice 4. Entonces, ahí lo que voy a hacer simplemente es bajar estos dos datos. Luego de tipo decimal. Me dice promedio 4.5. Aquí voy a cerrar. Voy a mi visual. Voy a... bueno, acá la hoja. Esto sí es lo harto porque toca eliminar, toca limpiar cada vez la hoja para que traiga ¿no? los datos. Igual ya lo hacemos. Mi visual. Listo. Y ahí tengo el arreglo y tengo promedio 4.5. Y aquí entonces también tengo el promedio 4.5. Y me falta mirar el debug. Y aquí también me dice, me escribe todo el arreglo. Este, por ejemplo, no se limpia. Entonces ahí tenemos basura de los arreglos pasados. Entonces ahí está. Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y promedio 4.5. Entonces ahí ya nosotros tenemos diferentes formas de visualización de datos.
¿Listo? Entonces así podría quedar el ejercicio. Vuelvo y les digo, no necesariamente tengo que hacer debug, list y sheet. No, no, para nada. O lo hacemos en la hoja de cálculo si estamos trabajando todo, si no quieren, lo quieren, lo hacen todo en listbox, todo, o todo en debug, pero no es necesario hacer estos 3 pasos. Es porque pues hasta ahora estamos empezando, entonces ya después escogemos cómo escribir los datos. Este ejercicio se los voy a enviar por acá por el aula virtual. Listo. Me dicen cómo les quedó este ejercicio, por favor, si lo están realizando. Profe, a mí no me dio. No lo Miremoslo, estoy revisando. ¿Te muestro mi pantalla? por favor. Listo, profe. Es que no sé por qué, no sé si fue que algo le coloqué mal, pero no sé si estás ya viendo mi pantalla, Sí, señora. pero cuando lo voy a ejecutar, mm, me sale que hay un error. Dale depurar. Es que me dice que es acá, pero no sé. ¿Tú cómo tienes la hoja del Excel? Déjame ver, En por el favor. Excel. Para ti es hoja 2, no es sheet 2. Hoja 2. Ah, ok. Si es que yo lo O tengo en sea, inglés, me toca. Hoja 2. ah, igualmente lo cambio acá. Sí, señora. Mira lo que hizo con hoja 2 o lo que está haciendo con hoja 2. Lo está corrigiendo a Ajá, mayúscula. perfecto. Tú Sí. sabes que está bien cuando la cambia a altas y bajas. Ah, ok. O sea que ya. Bueno, Next, porque acá quítale tengo. eso, quítale. No, pero quítalo. No hay, no, Nexi, solo va Nexi. Ok, ya. Yo sé, ya fue Listo, porque no veo. Listo, profe. Paula. Gracias. No a ti. Profe, ¿el debug cómo es que se muestra? Ya. Bueno, para visualizarlo, acá vas a ver menú ver y la ventana inmediato. Ah, ok. Como yo tengo tan grande la fuente en aumento, entonces también acá se aumenta esa fuente. Entonces, si disminuyo acá, disminuye la fuente del código. Por eso no se alcanza a ver bien. Listo, no, ya logré Pero el saber. tuyo, ok. A veces nos perdió la gente. ¿Se están turnando? No. Natalia siempre me acompaña. Gracias, Natalia. Santiago. Santiago Sumate, sí. Muy bien, se turnan ustedes, chévere. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Tatiana, claro. Cuando son, digamos, valores así muy, muy grandes, o sea, no sé, digamos 300, 400 datos y que toca ponerlos manualmente, no hay una forma como de que sea algo automático, o sea, que se pongan esos datos de manera automática. Eh, lo podemos hacer, ya sabemos que podemos tomar o capturar los datos desde Excel, ¿no? O sea, tú los Ujú, tienes ahí, los traemos y listo, y se manejan así. ¿Me sí. preguntas de pronto el descargue a Excel? Sí, algo así. O sea, Sí. no hay otra manera que no sea Excel. Pues ahí, o sea, el descargue de los datos nosotros lo podemos hacer de muchas maneras, de muchas, y automatizado se puede. Hay herramientas como por ejemplo el Automation Web. Es
Acá. Ellos o nosotros podemos anywhere. Esta es ¿cómo decirlo? Como una ventana, una plataforma de automatización de procesos. Entonces, acá yo puedo crear, por ejemplo, un formulario y decirle que todo eso lo descargue a Excel o que de ahí me los lleve a un correo o que solo necesito los correos para que me los migre a mi correo electrónico y poder enviar una información. Eso yo lo puedo hacer, por ejemplo, con esta herramienta. No necesariamente Excel. Puedo tomar simplemente unos datos y que los migre a donde quiera. Esto, por ejemplo, es Python. Y los estoy trayendo desde una web. Y los presento como un data frame. Ah, ok, vale, profe, muchas De gracias. muchas formas. No necesariamente acá. Pero pues como estamos viendo Visual Basic for Applications en Excel, pues los traemos acá. Ok, profe, muchas gracias. No a ti por la pregunta. Si quieres, entra a esa herramienta. Si necesitas hacer algo, Automation Anywhere, tiene unas capacitaciones gratis. Es una herramienta muy chévere, muy, muy chévere. Ok, profe. Listo, muchachos, ¿puedo continuar con el otro ejercicio? Sí, señora. Gracias, Sí, Natalia. claro. Listo, Paula, gracias. El siguiente ejercicio dice, bueno, que tenemos que calcular máximo y mínimo. Entonces, primero empecemos con el valor máximo de un arreglo de 10 números enteros llamado Emax. Entonces, pues ya voy a utilizar este, no creo que... Esto ya no lo necesito. No lo necesito. Y acá necesito a Emax. Necesito una variable que sea posición. Listo. Entonces acá lo dejamos hasta 10. Entonces ingrese el número, números. No necesitamos hacer un acumulador. Esto no lo necesito hacer. Listo. Vamos a calcular el mayor. Entonces, mayor de una serie de números. Entonces, de 1 a 10. Y voy a hacerlo todo con list. Acá solo lo voy a hacer con el listbox. Acá también voy a eliminar esto. Voy a hacerlo con listbox. Entonces, vamos a recorrer todo el arreglo y me tiene que decir de esos 10 datos cuál es el mayor valor y en qué posición se encuentra. Entonces, acá cuando nosotros identificamos el mayor, que ya lo hacíamos con, perdón, acá no es tema, es Emax. Aquí volví a definir Emax, coloquémosle solo max de máximo. Entonces acá max, nosotros le decíamos max igual a 0. Y desde ahí arrancábamos y decíamos, bueno, el para y vamos preguntándole que si es mayor a max y lo reemplazaba, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer no es arrancarlo desde 0, sino desde la primera posición de mi arreglo. Entonces le digo que lo arranquemos desde la primera. Si yo tengo, por ejemplo, estos números que tengo aquí en la parte inferior, estos, ¿cuál está o cuál sería de ese arreglo
el valor de la primera posición, que sería este 1. Y con este nosotros arrancamos y trabajamos. Cuando es máximo, cuando es mínimo, cuando nosotros vamos a comparar datos dentro de los arreglos, siempre arrancamos desde primera posición en su valor. Entonces, si yo tengo mi serie de números y digo es 23, es 45, 67, 89, el 90, el 12, el 1, el 2, arrancamos desde este número, desde el primer valor del elemento. Y empezamos a preguntar, ¿el primer valor es mayor o igual a este valor, al 23? Sí, reemplácelo. 45 es mayor o igual a 23, sí, reemplácelo. 67 es mayor o igual, sí, reemplácelo. 89 es mayor o igual, sí, reemplácelo. 90 es mayor o igual, sí, reemplácelo. 2 es mayor o igual, no. 1 es mayor o igual, no. 2 es mayor o igual, no. Y quedaría el 90 como mayor. Pero ya no inicializamos desde cero, sino desde el valor, el primer valor de nuestro arreglo. Entonces ahí sí es como nosotros tenemos aquí E más 1. Acá pues ya lo que tenemos que hacer es el recorrido del arreglo y preguntar. Entonces acá de 1 a 10. Qué cansancio, muchachos. De 1 a 10. Y le vamos a preguntar que si Emax, no Emax 1. Emax sí, porque aquí ya empezamos a jugar es con la posición, el valor que está en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 y en 10. Si Emax de I es mayor o igual a max, entonces reemplácelo. Entonces acá le decimos max es igual a Emax I, al valor que encontró como mayor. Pero miren que acá yo también tengo pos de posición. Entonces acá la posición va a ser igual a I. ¿Quién me da la posición del arreglo? Pues él. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos acá esta serie de números, nosotros sabemos que esto está en posición 1, que está en posición 2, está en posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en 10, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor valor? 92 es el valor mayor. ¿Y quién es, en qué posición está? En 1. ¿Y quién es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Y entonces cada vez que encuentre el mayor, lo reemplaza y almacena ahí en posición para que quede guardado este valor. Acá, o sí, es igual ahí. Acá lo que hacemos ya es cerrar la estructura selectiva y la estructura repetitiva. Mostremos el arreglo. En el mismo listbox, el mayor bueno, y la posición. Entonces, lo que estamos haciendo acá, primero es capturando el arreglo. Acá vamos a recorrer el arreglo para saber cuál es el mayor valor. Entonces lo que hacemos es inicializar max, la variable auxiliar, con el primer elemento del arreglo. Y aquí empezamos a compararlo con todo el arreglo, con todo el arreglo. Reemplazamos acá y aquí cuando se da ese reemplazo almacena la posición de I en pos. O bueno, el valor de I en pos, que es posición. Y aquí estamos escribiendo el arreglo y aquí estamos escribiendo los datos de mayor y de posición. Entonces, me arreglo. 3, el 9. Listo. Tengo estos datos y me dice el mayor es 9,
y se encuentra en posición 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí está el arreglo y están sus salidas dentro del mismo list, por ejemplo. Ese sería el otro ejercicio, el siguiente. No sé si hasta acá, muchachos, tengan alguna pregunta. Esto fue lo nuevo que hicimos ahorita, este bloquecito. ¿Por qué divido? Profe, nosotros no podríamos decir aquí de una vez listbox Emacs. Sí, sí lo podríamos hacer. Profe, ¿esto también lo podríamos hacer dentro de este mismo foro? Sí, también. Pero resulta que nosotros desde inicio de semestre hablamos del principio de la modularidad y acá lo podemos aplicar. Entonces, partimos de ese principio de la división de nuestro código. Entonces, acá cargo, acá recorro para sacar el mayor y aquí escribo. Bien, entonces, si hay algún problema con la escritura, pues no me voy a ir a la lectura, me quedo acá. Mucho más fácil para la depuración y encontrar los errores, por ejemplo. Y pues obviamente entre otras ventajas que se tienen. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Repita el ejercicio anterior, pero haga que el programa localice el menor de los datos introducidos. Entonces, muy parecido, pero con menor. Y ustedes, por favor, carguen los datos desde Excel y llévenlos a Excel. Y que allá me muestre el mayor, o sea, todo en Excel, en una hoja de cálculo. Profe, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Ay, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí, señora. Si en algún momento nosotros, digamos, arriba, donde nosotros le colocamos las variables en DIN Ujú. y le colocamos alguna tilde a la variable, ¿la lee normal o No, tiene problema? tiene problema porque ese sería un carácter especial. Ah, ok, listo, profe. Vale.
¿Listo, muchachos? Profe, yo ya lo Sí. tengo el normalito, pero no sé cómo traer los datos de Excel. No sé cómo. Si quieres, miramos el que hiciste, Tatiana, por favor. Yo creo que ya están viendo, ¿sí? Señorita. Pues acá está el normalito, el de poner los datos acá en el 4, y pues sí me da bien. Pero cuando hago el de Excel no sé cómo hacerlo. Vale. Córrelo, miramos. Acá, Ujú. Ajá, el 0 y la posición. Ah, sí, toma siempre el último. ujú, Ujú. Listo. pero ya este sí no sé cómo hacer para que tome los valores de Excel. Listo, ya lo hago yo. O no Ok. sé si alguien ya lo haya hecho. Profe, pues yo hice uno, pero no sé qué también quedó. Miremoslo, Natalia, por favor. Ah, pues es que yo ya tengo los datos acá en el Excel. Ok, ese. Es. Ujú. Esto es en la fila 7 y... Ay, ¿cómo Ok. se llama? Y cuando ya la de correr el punto 3, no sé por qué, pues yo lo puse para que copiara otra vez los otros, pero Sí. creo que no debía hacerlo. No, sí. Pues porque lo estamos escribiendo. Pues digamos que ya tú puedes decir, no los muestro. Entonces le quitas esa parte. Pero está bien. Está muy bien, Natalia. ¿Nos dejas ver el código, por favor? Ah, Listo. Ah, ok. Emin I es igual a hoja 1.cells desde 7, I. Perfecto. Los escribes en 8, I. Entonces, pues, si quieres, puedes eliminar esa parte. Ujú, este, por- ujú. Y dejas solo hoja 1, cells 9. Ajá, perfecto. Muy bien. Sí, señora. Así es el ejercicio. Muy sencillo. Muy bien, Natalia. Muy bien, Tatiana. Muy bien. Bien, muchachos, yo creo que por el día de hoy ya podemos dejar así. El día martes continuamos en clase con más ejercicios, con más ejercicios de arreglos en el aula, ¿vale? Gracias, profe. No, usted, muchas gracias, que tengan una linda noche. Cuídense mucho, por favor, que estén muy Chao, bien. profe, que le vaya Chao, mucho. Natalia, Laura, Paula, Tatiana, Santiago. Profe, Luisa, que estén muy bien. Dime, Tatiana. ¿será que yo te puedo molestar con una cosita personal? Claro que sí. Profe, lo que pasa es que yo la clase pasada no pude asistir porque yo tenía una salida pedagógica con otra materia. Entonces allá salimos faltando 10 para las 8 y pues cuando llegué a la universidad ya eran como las 8:30. Entonces no alcancé a llegar antes. Eh, con la profesora Esperanza Dietz. Sí, señora, ella me estalló, me dijo que te iba a hacer me iba a hacer el favor de hacerte llegar un correo pues con la que verificara que sí había ido a la salida pedagógica y eso. Pero ella es del departamento de tu directora o algo. Ella es mi directora pues mi profesora de esa área. Pero pues yo, Tatiana, no, espérate, dejo de grabar.